trabajes con nosotros y nos bendigas en gran manera. Gracias por la vida de los profetas, que hasta el día de hoy siguen siendo de gran impacto para nuestras vidas. Queremos que la gloria sea para ti en esta hora de la tarde. Amén. Cuida, Dios, nuestra salud. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, antes de entrar, pues si hubiera alguna pregunta, algún comentario de la clase anterior, hablamos sobre Jeremías, ¿se acuerda? ¿Algún comentario que tenga por ahí? Ya hablamos de Isaías. Recuerde que a Isaías se casó con una mujer profeta. La Biblia dice que tuvieron 2 hijos. No se habla más de los hijos ni de la esposa. Sin lugar a dudas, fue una gran mujer, una gran esposa, quien colaboró al lado de este gran hombre, de nombre Isaías. Vemos, Dios no trata el tema de esta mujer a lo largo del libro. Tampoco Isaías hace mención de ella, más que en una ocasión. Sin lugar a dudas, hizo un gran trabajo. A Jeremías se le pide que no se case, que no tenga esposa, porque el ministerio que él va a realizar es bastante complicado. Y recuerdan la misión de Jeremías, que era arrancar, que era destruir, la misión de Jeremías. Y hasta el final él iba a plantar, iba a edificar. Y vamos a hablar de Ezequiel. Ezequiel, una situación bastante complicada también para el ministerio de este gran profeta de Dios. Y él sí entra casado al ministerio y Dios le dice, ¿sabes qué? Va a morir tu esposa. Es lo que Dios le dice. Y órale, y que muere su esposa. Y Dios le dice, no quiero que hagas un velorio. Si no quiero que le guardes luto a tu esposa. Tú sigue trabajando. Parece ser que la versión 60 nos dijera, sigue trabajando como que si nada hubiera pasado. Qué cosas tan complicadas. Bien, pues vamos a compartir por acá. Ok, nada más que dice aquí que se nos habilite la función de compartir. Por favor, hermano. Gracias. Ok, tenemos. Bien, pues bienvenidos a la clase. Es literatura profética del Antiguo Testamento. Ya vimos a los profetas anteriores, que es Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y estamos viendo a los profetas posteriores. Ya vimos a Isaías. Isaías, este hombre gran ícono en la historia de Israel, de la aristocracia de Israel. Un hombre con mucha capacidad intelectual en la labor a la cual Dios le llamó que realizara como profeta en Israel, sobre todo en la parte del sur, en Judá. Isaías fue el profeta de profetas, el príncipe de los profetas, el teólogo de teólogos, el evangelista. En su tiempo hubo demasiada profecía mesiánica. Es Isaías quien le llama al Mesías, el vástago, el retoño, Emanuel, le llama, entre otros, los 4 pares de nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, el siervo sufriente. Y también vimos a Jeremías, uno de los grandes hombres de Dios, que desde muy pequeño fue llamado al ministerio. Es más, Dios le dijo, antes que tú nacieras, allá cuando te estabas formando en el vientre de tu madre, yo ya te había elegido, desde ahí te había santificado, desde ahí, dice Dios a Jeremías, yo te había dado para que tú fueras profeta a las naciones. O sea, un profeta misionero, así como Isaías, un profeta evangelista. Jeremías es un profeta misionero. Y vamos a ver el día de hoy a Ezequiel. Este sería un profeta fundador del judaísmo. Un profeta fundador del judaísmo.
un profeta del exilio, un profeta del exilio, así es que arranca el exilio, estamos hablando de los años 586 antes de Cristo, y también arranca el ministerio profético de Ezequiel. Así es que Dios lo usa para fortalecer la vida del pueblo de Judá allá en Babilonia. Muy bien, Ezequiel, el nombre significa Dios es mi fortaleza. Dios es mi fortaleza. Es identificado en el capítulo 1, versículo 3, como el hijo de Buzi. De hecho, voy a leer el versículo del 1 al 3. Dice el versículo 1 de Ezequiel, capítulo 1. Aconteció, dice el profeta, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, vean, estando yo en medio de los cautivos, los que están ya en Babilonia, junto al río Quebar, dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Así es que todo el material de Ezequiel se da en un contexto del río Quebar en las visiones de Dios para el profeta Ezequiel. Y dice el versículo 2, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, dice el versículo 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Bueno, recuerde, Ezequiel entonces es sacerdote. Dios lo llama al ministerio profético siendo él sacerdote. Por ejemplo, se nos dice que Isaías era de familia sacerdotal, pero no se nos dice que Isaías esté ejerciendo el ministerio sacerdotal. Jeremías también era de descendencia sacerdotal y es llamado a ser profeta. Y Ezequiel no solo es de familia sacerdotal, sino que aquí el profeta, bueno, el escritor dice, vino palabra de Jehová al sacerdote. Esto indica que Ezequiel está desarrollando el ministerio sacerdotal. Cuando Dios lo llama para ser profeta, esto es interesante. Ya hemos estudiado a muchos hombres que tuvieron más de un ministerio. ¿Se acuerda de Débora, que profeta y era juez en Israel? Tenemos a Samuel, que era profeta, era sacerdote y era juez. Tenemos a Elí, que era sacerdote y era juez. En el caso de David, por ejemplo, David primero fue pastor y después fue rey en Israel, aunque fue pastor de ovejas. Pero tenemos, por ejemplo, a Gedeón, que era un juez guerrero, entre otros. Bueno, personajes que tuvieron más de un ministerio y cumplieron con cada uno de ellos. Vamos a hablar de Ezequiel el profeta. Como ya lo mencioné, Ezequiel de origen sacerdotal de Jerusalén. Es muy probable, de acuerdo a lo que vemos en su libro, que él haya sido llevado a Babilonia con los primeros deportados en el año 597, lo que dice el versículo 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, y a los otros profetas también se les ha conocido el nombre de su papá, ¿no? Hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, Babilonia, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Tres cosas muy importantes. En el versículo 1, al final, dice que el profeta vio visiones de Dios. Las visiones era uno de los muchos medios que Dios usó para transmitir su palabra a los profetas. Y en el versículo 3 nos dice que vino al profeta la palabra de Jehová. La palabra para los hebreos, hasta el día de hoy, los hebreos, los temerosos de Dios, los que sirven a Dios, los que aman a Dios, el término palabra tiene que ver con poder, con autoridad, más allá de cosa, discurso
o sencillamente una frase dicha. Palabra tiene que ver con poder, con autoridad, con vida. Por eso Pedro le dice a Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y el versículo 3, pero la última parte, se nos dice que vino allí sobre él la mano de Jehová. Entonces, Dios vino a él a través de visiones, a través de la palabra y a través de su mano. Vino a él la mano de Jehová. Y mano también es símbolo de poder, es símbolo de autoridad. Y al versículo 4 que dice, y miré, dice Ezequiel ya puesto en la visión, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso. Ese viento tempestuoso podemos decir que era Nabucodonosor, era el ejército de Nabucodonosor que viene con toda la furia para destruir a la ciudad de Jerusalén y al país o a la nación, al reino del sur, es decir, al reino de Judá. Y vea cómo lo expresa aquí. Aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube, con un gran fuego envolvente alrededor de él, un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce fulgente. Por un lado es el norte, es el reino del norte, es decir, el reino de Babilonia. Por otro lado es una expresión de la ira de Dios cuando se habla de bronce refulgente, bronce refulgente. Pero todo sucede a las orillas del río Quebar. Ezequiel es llamado el profeta del exilio. Predicarle a todos los exiliados. Pero qué padre que alguien de su propia tierra, alguien de su país, es llamado para predicarles. Esto es interesante porque de repente nosotros queremos ir a predicar a personas de otros países, que sin lugar a duda Dios nos puede usar, pero no es igual como que alguien del mismo país, de la misma cultura, les predique. Alguien que conozca el contexto de ellos. Mire, la caída de Babilonia, perdón, la caída de Jerusalén es por lo de Babilonia en el 586. En el 586. Más o menos son deportados a Babilonia un promedio de 8,000 judíos. La base bíblica es Segunda Reyes 24:16. Un promedio de 8,000 judíos son llevados a Babilonia. Gran número de ellos queda en Jerusalén, por supuesto. Gran número de ellos quedó en Jerusalén. Por ejemplo, el ministerio de Ezequiel, el profeta, quizás en un breve tiempo coincide con el de Jeremías, porque Jeremías está con toda la furia predicando, enseñando, profetizando que se acerca el gran día de Jehová, es decir, se acerca la cautividad babilónica. Quizás en los últimos años del ministerio profético de Jeremías está arrancando el ministerio profético de Ezequiel. Entonces sí hay coincidencia. Sin embargo, me llama la atención porque a Jeremías el pueblo no lo quiere. Pero parece ser, por lo que vemos en el libro, parece ser que Ezequiel es más aceptado. Es más aceptado por el pueblo que Jeremías. El llamado de Ezequiel se da durante el reinado de Joaquín, uno de los últimos reyes de Judá, mientras se encontraba entre los exiliados de Judá que estaban en Babilonia, dice la escritura. Por ejemplo, Ezequiel 37:11, aquí lo tengo escrito, dice el profeta, me dijo luego, es en una de sus muchas visiones, y esta visión de Ezequiel 37 es impresionante, habla del valle de los huesos secos al principio. Dice el profeta, me dijo luego, hijo de hombre. Ahora déjeme, le explico. Esta frase, hijo de hombre, tiene que ver con humanidad, con humanidad. Tiene que ver con debilidad, con fragilidad. Hijo de hombre. La palabra hijo indica la persona que porta al padre.
la persona que porta al Padre. Entonces la frase hijo de hombre habla de un ser humano que porta la divinidad humana, que porta las características de cualquier hombre común, que tiene la capacidad de pensar, de razonar, que es inteligente, que tiene conciencia, que se puede desplazar de un lugar para otro y está conscientemente de sus actos. Hijo de hombre habla de un ser humano y es la palabra que Dios usa para dirigirse al profeta Ezequiel. Ya más tarde, hijo de hombre llegó a significar alguien que hace juicio, alguien que hace juicio. Y recuerden que la frase hijo de hombre, Jesús la acuñó para él en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Marcos se habla de Jesús como hijo de hombre, pero un poquito más se habla en el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Jesús. Pero aquí vamos a leerlo. Me dijo luego, Hijo de Hombre, expresa el profeta, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. En un momento le voy a contar con más detalles esta historia del Valle de los Huesos Secos, pero aquí les comparto esta conclusión. El Valle de los Huesos Secos. Los personajes, los actores, bueno, los actores principales es Dios y el profeta Ezequiel. Los actores secundarios es el pueblo de Judá, quienes estaban esclavos, y Dios a través de esta visión le dice al profeta que ellos serán resucitados. El profeta se nos presenta como el precursor del movimiento separatista que conservó la idiosincrasia del pueblo hebreo, aún después de que éste perdiera su libertad. Porque una vez que llega Babilonia a Jerusalén y los destruye, como vimos en el capítulo 52 de Jeremías, cuando llega Nabucodonosor y destruye el templo, la ciudad y todo, bueno, el país pierde su independencia, pierde su libertad. Y mire, y se levantan, entre otros, Ezequiel, como un precursor del movimiento separatista que conserva la idiosincrasia del pueblo hebreo. Estando en un país extranjero, yo puedo imaginarme a Ezequiel diciéndoles, sí se puede ser judío en una nación que no es judía. O sea, sí se puede cumplir con las fiestas que Dios nos encargó en un país lejos, lejos, lejos de nuestra ciudad bella y hermosa que es Jerusalén. Sí se puede seguir siendo un hombre temeroso de Dios fuera de los linderos de Jerusalén. Ya no hay templo, ya no hay murallas, entonces ya no hay nada que nos limite para ser temeroso de Dios más allá de Jerusalén. Y eso es impresionante porque Él está ahí atrás, atrás, atrás del pueblo hebreo para que teman a Dios, porque todos están en un país extranjero, en Babilonia, y en Babilonia, como ustedes saben, en Babilonia, tantos, tantos ídolos son adorados. Entonces es fácil que la nación de Judá se separe de Dios o cambie sus costumbres o cambie sus fiestas. Por eso Ezequiel les enseña que ellos deben continuar siendo judíos en tierra extranjera. Es un gran mensaje para nosotros, de que ustedes y un servidor podemos seguir siendo cristianos fuera de nuestra casa, fuera del templo, fuera de lo que nosotros llamamos iglesia, fuera del contacto físico de la iglesia, podemos seguir siendo cristianos, podemos seguir guardando nuestra idiosincrasia cristiana, nuestros valores. Mire, Ezequiel, después del año 586, él, bueno, ya no le predica al pueblo que está entre las paredes de la ciudad de Jerusalén, puesto que ya no hay paredes y está destruida. Él mismo está esclavo en Babilonia. Y estando allá, ahora Ezequiel, su auditorio es un pueblo desamparado.
es un pueblo desolado. Por lo tanto, la misión del profeta es predicar y preparar el levantamiento futuro de la nación. Es decir, ustedes van a ser restaurados. Esa es la predicación del profeta. Van a ser restaurados. Isaías les predicó y dijo, ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverán a Sión cantando, dice Isaías. Les habla del regreso, del regreso. Jeremías le dijo que estarían 70 años y regresarían. Y Ezequiel debe predicarles que se preparen para su regreso. Pero si acabamos de llegar, bueno, prepárense para su regreso. Dios los va a transformar. Para el pueblo que está en Babilonia, la prohibición de celebrar el culto fuera del templo era aún absoluta, e incluso el pan y el vino eran tenidos por impuros si las primicias no habían sido llevadas a la casa de Dios. Por lo tanto, era imposible comer algo en la tierra del destierro. O sea, ¿cómo puedes celebrar tus fiestas? Ni los que están en Jerusalén, porque están desolados, ni los que están en el destierro, porque se sienten burlados por la nación de Babilonia y por la fuerza, por el carácter militar del rey Nabucodonosor. Ok, pueden ir haciendo comentarios, ¿eh? Ezequiel, por la tradición judía, por la tradición judía y por la tradición cristiana, es conocido como el padre del judaísmo. Pero es la tradición judía que le da este título, el padre del judaísmo. Y la tradición cristiana o evangélica reconoce este título, el padre del judaísmo. Es decir, con Ezequiel arranca el judaísmo, como por ejemplo con Edras, con Nehemías arrancan las sinagogas, y con Ezequiel arranca el judaísmo. Esto es padrísimo. Lo que Dios busca es guardar, es conservar a su pueblo, es guardar la pureza de su pueblo. En medio de tanta idolatría, el pueblo aprenda a adorar a Dios. Y se empieza a formar un remanente, hombres y mujeres temerosos de Dios en tierra extranjera. Por ejemplo, aunque no vamos a ver a Daniel con todos los detalles, en el libro de Daniel encontramos a este joven, Daniel, tal vez unos 15, 20 años, en Babilonia, y dice el escritor, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces Daniel entendió el mensaje de Ezequiel, que así se puede guardar la idiosincrasia, las costumbres, los valores, las creencias, que así se puede ser fiel a Dios en tierra ajena. En un comienzo, muchos judíos judío fue el nombre que se le dio a los habitantes de Judea allá en Babilonia. Aquí se les conocía como los hijos de Judá, los hijos de Judá, la casa de Judá. Pero ya el nombre judío tal cual era como un apodo bastante despectivo, ¿no? Era en un sentido despreciativo. Los babilonios empezaron a llamarles a ellos judíos. Es como la palabra mexicano. Fuera del país no es tanto un orgullo. Para algunos países llamarle a un mexicano así, mexicano o mexicanito, a veces ya con términos bastante despreciativos. En un comienzo, muchos judíos contaban con que el exilio sería muy pequeño o de corta duración. No se preocupen, nos vamos a cautiverio y pronto regresamos. Así nos dijeron en la pandemia, ¿se acuerdan? 40 días y se termina la pandemia. No, hombre, iba 1 año, 2 años y no terminaba, ¿no? Ezequiel aseguró que no habría alternativa a la inminente destrucción de Jerusalén. Y esta sucedió en el año 586. Dios viene con toda su furia, con todo su enojo, con toda su ira para destruir Jerusalén. Y tomará Dios en sus manos
como el instrumento de juicio a la nación de Babilonia, es decir, a, a hombres que no son temerosos de Dios, fueron el instrumento de Dios para castigar a su pueblo. Los exiliados, decía, deben concentrar sus esfuerzos en mejorar a sí mismos para poder convertirse en la semilla de un futuro floreciente. Pero ¿quién quiere florecer en tierra extranjera? Si mire, ellos tuvieron la oportunidad de escuchar a Isaías, de escuchar a Jeremías, y no obedecieron. La pregunta es, ¿escucharán al profeta Ezequiel? Si es como si alguien te dice, ten cuidado, no pases por ahí porque te puedes caer. Y alguien más pasa y te dice, por favor, tenga cuidado, muchos han caído por acá, usted se puede caer. Al rato pasa un tercero y te dice, de seguro se cayó, ¿verdad? Pasó por tal lugar, ¿verdad? Y el mensaje es que se arrepientan, que cambiemos de conducta, que cambiemos de nuestra manera de vivir. El fin del profeta, Ezequiel, era satisfacer o dar un mensaje satisfactorio, mejor dicho, acerca de la destrucción de Jerusalén. Pero ¿cómo les explico? ¿No? Esa es la pregunta, o es el tema. ¿Cómo te explico que Dios vino y destruyó Jerusalén? ¿Cómo explico que Dios es quien había decidido destruir a Jerusalén porque Jerusalén había decidido no buscar a Dios? Ser una ciudad, hablando de la población, hablando de los hombres y las mujeres, ser un país rebelde. O sea, ¿cómo les explico? Ustedes están viviendo las consecuencias de sus propios pecados. Entonces Dios decidió destruir tu ciudad, tu pueblo. Y Dios decidió tenerte a ti como esclavo acá. Número uno, no estás muerto, tienes vida. Tienes la posibilidad de arrepentirte. Bueno, afirma que no hay placer en la muerte del pecador. Por ejemplo, aquí tengo capítulo 18. Voy al capítulo 18 de Ezequiel. ¿Dónde está el capítulo 18? Bueno, voy a empezar a leer del versículo 20. Capítulo 18, versículo 20. Dice el escritor, el alma que pecare, alma hace referencia a la totalidad del ser humano. No es una parte, no es una de las dimensiones, es la totalidad del ser humano. El alma que pecare, dice, esa morirá. El Hijo no lleva el pecado del Padre, ni el Padre lleva los pecados del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Nosotros, como creyentes, es nuestro deber enseñarle a nuestros hijos el camino del Señor, pero no podemos obligarles a que ellos sigan a Jesús. Si ellos deciden seguir a Jesús, bendito sea Dios. Si ellos no deciden seguir a Jesús, el problema no es nuestro. Nosotros salvamos dándoles a ellos el mejor camino, la mejor enseñanza, el mejor ejemplo. Ellos se convierten en responsables de sus propios actos. Por eso Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no lleva los pecados del Padre, ni el Padre los pecados del Hijo. O sea, el Hijo no es responsable de los pecados del Padre. El Padre no es responsable de los pecados del Hijo. La responsabilidad del Padre es darle un buen ejemplo, es compartirle el Evangelio, es hablarle de Jesús, y si lo gana, bendito sea Dios. Dice el versículo 21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Dice el 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. 23, dice Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? 24, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, que llega a ver, ¿verdad? Cuando usted y yo decimos, pero si era buen cristiano,
e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. De manera que tanto el justo como el injusto son responsables de sus propios actos. Esto es muy importante. Quiero leer el versículo 33, versículo 11. 33:11 dice, diles, expresa el profeta, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Órale. Entonces, si muere alguien que no es temeroso de Dios, Dios dice, yo no quería esa muerte. Yo no quería esa muerte. Pero cuando muere un cristiano, un fiel cristiano, dice el salmista, estimada es ante los ojos de Dios la muerte de sus santos. Bueno, el judaísmo, según Ezequiel, hizo de la doctrina de la remuneración individual el dogma fundamental de la moral, extrajo de su teoría una consecuencia interesante. A lo largo del libro vemos que modificó la concepción tradicional del papel del profeta. Este ya no es solo el centinela que advierte a la nación de los peligros, sino que también es responsable de la muerte del impío que muere sin que le haya avisado. O sea, Dios le dice a Ezequiel, predícales, si ellos te obedecen, tú has salvado. Con predicar y has salvado a alguien con la predicación. Pero si alguien no quiere arrepentirse, tú salvas predicando. Él es responsable. Pero si teniendo a tu lado y no les predicas, yo demandaré la vida de ellos, de ti, dice el Señor. Así es que la responsabilidad nuestra es compartir el Evangelio a todas las personas. ¿Creen en Jesús o no creen en Jesús? Nuestra responsabilidad es compartirles el Evangelio. Preguntas, hermanos. A ver, hermano, Sí. la primera pregunta, bueno, podríamos decir que Jeremías predicó al pueblo antes de ser esclavizado y Ezequías ya al pueblo esclavizado. Ezequiel. Ezequiel, Ajá. Y al sí, pueblo esclavizado. Es muy ajá, posible que Ezequiel haya comenzado justo al final, o tal vez en los últimos años del ministerio profético de Jeremías, pero el llamado de Jeremías tal cual se da ya en Babilonia. ok, Se da ya en Babilonia. Y entonces, al parecer, Ezequiel tiene dos púlpitos o dos auditorios. Uno, la gente que está desolada, la que está triste, la que está aquí en Jerusalén, los pobres de la tierra. Y el otro ok, grupo es los que están desterrados, esclavos, allá en Babilonia. Por eso las visiones para Ezequiel se dan en el contexto del río Quebar, allá en Babilonia. ok. En la visión de los huesos, este, se refiere más bien a un pueblo que vivía ya sin la llenura del Espíritu de Dios, sin las promesas, ¿verdad? Un pueblo esclavizado que estaba completamente cabizbajo, sin esperanza, y es a lo que le predica. Los huesos es la semejanza de los hombres que no tienen precisamente esa llenura de Dios, ¿verdad? Bueno, en Ezequiel capítulo 37, hace rato leíamos un versículo, donde Dios le dice al profeta, la casa de Israel son los huesos secos. Por ejemplo, Así en el es. capítulo 37, y ya que entrases al tema de Ezequiel 37, voy a tocarlo de una vez, dice el versículo 1, la mano de Jehová, hay que recordar que es una visión. Hace rato decía mano de Jehová, tiene que ver con poder y con autoridad. Eh, Hay algunas figuras que se dan acá. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, dice el profeta, él habla en primera persona. Hay gran número de profetas que no hablan en primera persona, hablan en tercera persona. Y dice, y me llevó en el espíritu de Jehová
y me puso en medio de un valle que está lleno de huesos secos, dice acá. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos, dice el escritor sagrado, eran muchísimos. Pero todos esos huesos secos estaban sobre la faz del campo, estaban secos, muy secos. Y dice el versículo 3, y me dijo, dice Ezequiel, hijo de hombre. Es Dios quien le dijo a Ezequiel, hijo de hombre. Y le pregunta a Dios a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Sabe que Dios no ocupa el nombre de Ezequiel para hablar al profeta, sino le llama hijo de hombre? Hijo de hombre. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, dice Ezequiel, Señor Jehová, pues yo no lo sé. El que lo sabe eres tú. El que lo sabe eres tú, ¿verdad? Es como si Dios nos preguntara, ¿crees que tus vecinos van a ser salvos? Ah, Ah, oye, ¿tus vecinos van a ser salvos? Y tú le dijeras, Señor, tú lo sabes. Y Dios te dice, pues luego, mijito, ve a predicarles para que vean lo que va a suceder, ¿no? Y algo así está pasando con Ezequiel, dice el versículo 4. Me dijo entonces, profetiza estos huesos. Hay que recordar que es una visión, literalmente no está sucediendo. En la visión sí está sucediendo. Ahora, le dice acá, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen palabra de Jehová. Es como si fueras al panteón, no hay nadie en el panteón y te pones a predicarle a todos los muertos, ¿no? Así dijo Jehová el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Eso dice el Señor. Y pondré tendones sobre ustedes. Haré subir carne en ustedes. Cubriré de piel a ustedes. Y pondré espíritu y van a vivir. Y van a saber que yo soy Dios. Dice el versículo 7. Profeticé pues, dice Ezequiel, y ve lo que sucedió. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba o mientras yo predicaba. Hubo temblor y los huesos que estaban ahí, todos secos, se juntaron unos con otros. Pero acá usa una frase, cada hueso con su hueso. Imagínate ahí el radio, el fémur, todos los huesos juntándose unos con otros y formándose un esqueleto humano. Y miré, dice el 8, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Pero Ezequiel estaba bien emocionado predicando. Es como si el pastor predica el domingo y la congregación se convierte en un valle de huesos secos. Eso sería lo más triste, ¿no? Ni siquiera amén se escucha por ahí entre las bancas, ¿no? Y el amén que se escuche ya termine, ¿no? Amén, ya termine. O de sueño por ahí. O de gente que no quiere ser cambiada, que no quiere ser transformada, que no quiere ser transformada por el poder de la palabra. Tantos ruidos, pocas nueces, ¿no? Hay iglesias que nos la pasamos así, tantos ruidos, pocas nueces, porque aquí hay ruido, hay temblor, se juntan y hay tanto ruido, pero no tienen espíritu, o sea, no tienen vida. Por eso dice el versículo 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dice el 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Escucha esto, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos que tú acabas de ver, ¿no? Y que ahora tienen un esqueleto, tienen un cuerpo y ahora tienen espíritu, son la casa de Israel. Entonces, sí tenían promesas, hermano. Ellos sí eran personas que tenían las promesas de Dios. Venían de familias que en mucho tiempo fueron temerosos de Dios, pero estos se habían alejado de Dios. Estaban muertos espiritualmente. Dice el versículo 11. He aquí ellos, es decir, el pueblo de Israel, dicen, nuestros huesos se secaron
y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. ¿Quién quiere vivir en Jerusalén después de que ésta fue destruida? ¿Quién quiere hablar de teología, de un Dios salvador y poderoso después de que ha sido destruido? Por tanto, dice el versículo 12, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. El sepulcro de los israelitas judíos en ese momento es Babilonia. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. O sea, lo regresaré a Jerusalén. Dios está hablando de la resurrección de su pueblo. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y así termina esta parte del valle de los huesos secos, Ezequiel capítulo 37, del 1 al 14. Entonces la profecía sí es dada a un pueblo que tiene las promesas de Dios, pero un pueblo desobediente. Pero hay esperanza en Dios de que ellos serán regresados a su tierra natal. Ok. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Sí, pastor. Sí. En los capítulo 18, versículo 20, 33, 11. ¿Cree que Ajá. ustedes refuerzan que la salvación se pierde? Bueno, aquí no está hablando de la salvación. Quiero pensar que tú en tu mente, cuando usas la palabra salvación, estás hablando del sacrificio de Jesús, de la sangre de Cristo, la labor que Dios hizo en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, a favor de la raza humana, que confesamos a Él nuestros pecados y entonces pasamos a ser salvos. A esa salvación que habla el Nuevo Testamento, esa salvación está basada en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en todas las características de Dios y como tal, esa salvación que habla el Nuevo Testamento está anclada en Dios mismo, en la generosidad de Dios. Esa salvación que no depende de lo que nosotros hacemos, sino que depende de lo que Dios hizo en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y como Pablo lo llama en Efesios 2, 8 y 9, es por gracia, es por fe, pero es por gracia. Exacto. Aquí Ezequiel, lo que hablan los profetas, esa salvación se refiere a etapas temporales, tiene que ver con la gracia de Dios también. Dios ama a su pueblo, ellos son su pueblo, pero ellos han desobedecido. Entonces les habla de una restauración y van a regresar. Como Dios dice a través de Isaías, ustedes van a ser llevados y van a ser tratados como la plata en las manos del platero, dice Dios. El platero no suelta la plata que tiene en las manos, está trabajando, está haciendo algo con ella y no la suelta hasta que se ve reflejado en ella. Así yo no lo soltaré a ustedes hasta que me vea reflejado en ustedes. Y de acuerdo a Jeremías, esto le llevó a Dios 70 años. Y Dios no los abandona, les manda un profeta a Ezequiel para que durante el proceso de destierro ellos sigan escuchando la palabra de Dios, una palabra que les va a generar a ellos salvación, salvación. Pero Ok. sí, las personas que no son temerosas de Dios, como lo narra Ezequiel, son llamados impíos. Pero aún siendo impíos, dice Ezequiel, si se arrepiente, Dios no quiere la muerte del impío. Lo que Dios quiere es el arrepentimiento del impío para que vuelva a la impiedad, para que vuelva a la piedad, perdón, y deje la impiedad. Pero Dios dice, aún si el impío se arrepiente y vuelve, tendrá vida. Pero si el justo se aleja de su justicia y hace cosas injusticias, también pagará por sus conductas. ¿Ok? Por eso dice, el alma que pecare, esa morirá. Sí, hermano Juan. Entonces los que basan que se pierde la salvación prácticamente se están basando en una salvación por obras.
Bueno, es que tú sigues en tu mente con la salvación del Nuevo Testamento. Ah, ok. ¿Ah? Sí, sí, eso es lo que hay en tu mente. Quizás, y por supuesto, si hablamos del Nuevo Testamento, la salvación depende de lo que Dios hizo, Ok. no es de lo que nosotros hagamos. Tú puedes hacer muchas obras y muy buenas, ¿verdad? Y el cielo no es para los buenos, es para los salvos en Cristo Jesús, Amén. por la gracia de Dios. Sí. Hermana Lupita, ¿tiene alguna pregunta por ahí? No, mi mamá, pero como está ronca no puede hablar. Ah, ok, entonces diga usted lo Pero que mi dice mamá quiere decir. pregunta que si esa profecía se cumple en Apocalipsis después cuando el pueblo judío regresa a su nación. No, hermana, se cumplen luego, luego, Ezequiel está predicando, está transcurriendo. Ezequiel predica más o menos unos 20 años, dura su ministerio. Pero a estas alturas de Ezequiel, tal vez estaremos hablando a la mitad del cautiverio babilónico. Y se cumple con Edras, con Nehemías, con Zorobabel, se cumplen estas profecías de Isaías, de Jeremías y Ezequiel. O sea, es de manera inmediata. Va más allá del sentido futuro de las escuelas de interpretación que pueda tener Apocalipsis. Lo que narra Ezequiel se cumple. O sea, ellos vivieron el cumplimiento luego. Ujú. ¿Ok? ¿Algún comentario más? ¿O continuamos? No veo a nadie más, entonces regresamos acá. Aquí tenemos. La predicación de Ezequiel, que Israel volverá a la gracia de Dios. La palabra gracia tiene que ver con el amor que viene del corazón de Dios a un pueblo que por su manera de vivir no lo merece. Aún alejándose de él, Dios sigue amándoles. Por ejemplo, si regresamos tantito a Jeremías, es un pueblo que ha adorado una diversidad de ídolos por todas partes. Sin embargo, Dios le dice al pueblo, les prolongué mi misericordia, con amor eterno los he amado. Y a través de Jeremías, Dios dice, aún no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. El profeta escribe con lágrimas en sus ojos, y yo creo que si por el profeta hubiera sido, no los perdona. Pero qué bueno que el profeta no era Dios, era solo el profeta. Nos pasa a nosotros también. De repente yo digo, no es posible que Dios perdone esto, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios perdona a Manasés, si usted recuerda a Manasés, hijo del rey Ezequías, Manasés muy malo, llenó a Jerusalén de sangre, mató a demasiados niños y gente adulta. Terrible, terrible. Se alejó de Dios, se prostituyó espiritualmente, un hombre que condujo a la nación al caos. Es más, Manasés es el rey del sur, que la tradición judía lo llama el responsable de la cautividad babilónica. Cuando Manasés habla con Dios y le pide perdón a Dios, haga de cuenta que yo voy leyendo ese pasaje, está yo emocionado, voy leyendo el pasaje, cómo este hombre le pide perdón a Dios, y yo digo, no, de seguro que Dios le va a decir que no. No, de seguro que Dios no lo va a perdonar. Este hombre ha hecho tantas cosas, ¿eh? Y veo que Dios lo perdona. Y digo, ay, no puede ser. Pero ese es Dios, ese es Dios. Dios es demasiado bueno con nosotros. Así como perdonó Manasés, nos ha perdonado a nosotros en más de una ocasión. El pueblo está alejado y Dios sigue amándolos. Oh, no es posible, ¿verdad? Si creíamos en la caída de la gracia, pues vivimos en constante desgracia, porque cada rato fallamos, ¿no? Si creemos en que la salvación se pierde, pues ya se perdió qué tiempo, ¿no?
¿no? Pero como depende de lo que Dios hace, es Dios quien mantiene la salvación, no son nuestros actos. Israel es el pueblo del Dios universal. Transformó así la religión nacional tradicional en algo nuevo, el judaísmo. A partir de Ezequiel y a partir de la cautividad babilónica, tal vez de la mitad del cautiverio babilónico, se empieza a hablar de un judaísmo en formación allá en Babilonia. Tres de los elementos de esta nueva forma que van a adoptar la religión de Israel vienen directamente de él. Por ejemplo, la ley sacerdotal. Bueno, Ezequiel era sacerdote, conoce la ley, entonces no tiene problema de sentido. La escatología apocalíptica. Ahora, les comento, escatología tiene que ver con la doctrina de los últimos tiempos o los acontecimientos finales. Y Ezequiel tiene algunos cuadros muy parecidos a Apocalipsis. De verdad, muy parecidos. Además, parece que Ezequiel es un Apocalipsis del Antiguo Testamento. Sobre todo el capítulo 1. Vamos a leerlo a ver si nos da tiempo en un momento más. Parte del capítulo 1. Y la moral individualista. Sí, sí se puede hacer lo que es correcto. O sea, es fácil decir como pueblo, como iglesia, como familia, como nación, pero como tú dices, yo, como dice Daniel 1:8, ¿no? Y Daniel propuso en su corazón, nunca dice, y la nación judía en Babilonia propuso en su corazón no contaminarse, no dice así, dice, y Daniel propuso en su corazón. Es decir, que nosotros debemos asumir esa responsabilidad. Si los demás no quieren servir, yo voy a servir. Si los demás no quieren ser santo, yo voy a ser santo. Si los demás no quieren ser gente pía, yo voy a ser un creyente pío. Alguien que haga lo correcto, lo que es sano, ¿verdad? Que viva de acuerdo a la enseñanza bíblica. No voy a esperar que mi iglesia lo haga, no voy a esperar que mi familia lo haga, que la sociedad lo haga. No, no es de manera colectiva, es de manera individual, ¿no? Su actuación, hablando de Ezequías, abarca la época de antes y después de la toma de Jerusalén en el año 586. Por eso les decía que es muy posible, a lo que vemos, que Ezequiel esté ya profetizando, quizás ya en los últimos años de Jeremías. Quizás él puede observar cómo el pueblo rechaza al profeta de Dios. Y él, en calidad de sacerdote, él sigue haciendo su trabajo, pero no sabe que Dios lo llamará para ser profeta. Eso es interesante. Es como a alguno de quienes servimos a Dios como pastores, Dios decida llamarnos, por ejemplo, para ser misioneros. Y pum, dejamos la iglesia local y nos vamos a los campos misioneros. Algo así sucedió con Ezequiel. Deja el templo, ¿verdad? Y ahora hará labores más de profeta que de sacerdote. Es llamado por Dios el Hijo del Hombre. La muerte de su esposa se produce el día que comenzó el sitio de los ejércitos de Babilonia en la ciudad de Jerusalén, tal vez por el año 587. Voy a ver el capítulo 24. Capítulo 24. Versículo 15 dice, vino mi palabra. Me encanta esta frase, eso indica que las visiones proféticas eran constantes, la relación Dios-profeta era demasiado cercana. La relación Dios-profeta. Entre más tú y yo oremos a Dios, más comunicación tendremos con Dios. ¿Verdad? Y eso es maravilloso. No se trata de orar al estilo religioso, sino realmente disfrutar a Dios. Dejemos de hacer de la oración un acto religioso, una ceremonia religiosa, un ritual religioso, y empecemos a hablar con Dios, nosotros como sus hijos y Él como nuestro Dios. Hablemos, que Él nos escuche, dejemos que Él hable y nosotros le escuchemos, así con toda la expresión de la palabra. Dice el versículo 15, vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí yo
te quito de golpe, o sea, al instante o de pronto, el deleite de tus ojos. Está hablando de su esposa. Usted recuerde que Isaías, como le dije al principio, tomó por esposa a una mujer profeta, y aunque no se dice la gran labor que esta mujer hizo, pero si tenemos un gran profeta, eso indica que hubo una gran mujer al lado, ¿verdad? De este gran hombre, Isaías, quien cuidó de sus hijos y cuidó de Isaías, le apoyó en todo su ministerio para que Isaías pudiera llevar a cabo este trabajo. Tal vez Jeremías pues sintió el deseo de enamorarse en algún momento dado de la historia. Claro que sí, estoy seguro que sí. Y Dios le dijo, no te enamores, no quiero que te cases, por favor, no quiero que te cases, no quiero que tengas hijos en esta generación, le dice Dios a Jeremías. Y a Ezequiel vea lo que le dice, ¿no? Y aquí yo quito de golpe el leite de tus ojos, no endeches ni llores ni corran tus lágrimas, reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tus turbantes sobre ti, pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y en la tarde murió mi esposa, dice Ezequiel. Qué tremendo, ¿eh? Y a la mañana hice como me fue mandado. O sea, no guardó luto. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñas qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo le dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejáis caerán a espada. Órale. Vean nada más, qué tremendo. Algunos autores que se dedican a la teología del Antiguo Testamento ven tal vez la posibilidad de que la esposa de Ezequiel tal vez estaba haciendo o llegaría a ser un estorbo para el ministerio profético de Ezequiel. Eso fue tremendo. O Dios permite, voy a usar esta palabra que a mí me cuesta mucho cuando hablo de la voluntad de Dios, que suceda esto y muera la esposa del profeta. Y le pide que no le guarde luto. No hay tiempo de guardar luto. Él debe seguir predicando, debe seguir enseñando. El pueblo de Judá dejó Jerusalén y está en Babilonia. No hay tiempo para regresar, no hay tiempo para llorar allá. Es tiempo de volverse a Dios. Tienen que volverse a Dios. Por eso el mensaje es bastante duro. Sin embargo, los hijos de los hombres y mujeres ciudadanos de Judá, muchos de ellos murieron en Jerusalén, otros mueren en el camino hacia Babilonia, otros mueren en Babilonia. De hecho, el rey en turno, si se acuerda, lo vimos en Jeremías, Sedequías, el rey en turno, ve cómo matan, ve cómo asesinan, ve cómo degollan a sus hijos delante de él, y luego a él le arrancaron los ojos y lo llevaron esclavo a Babilonia. O sea, se cumplen estas palabras que dice Ezequiel acá, ¿no? Los hijos de ustedes, pues, serán destruidos. Eso fue tremendo para el profeta. Y no vemos a lo largo del libro que el profeta se detenga a llorar, pues, como Jeremías, ¿verdad? Que se lo pasaba llor y llor. Bueno, ya hablamos acerca del profeta, vamos a hablar acerca del libro. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Al final de cuentas, las profecías sí hablan de destrucción y todo, pero el principal objetivo es hablar de esperanza. Así es, la restauración. La restauración. La restauración. Eso es una gran verdad. Ezequiel es el libro número 26 de los 39 del Antiguo Testamento. Es el cuarto de los libros conocidos como profetas mayores. Y de acuerdo al texto hebreo, es el número 3 de los profetas posteriores.
Recuerde que los profetas posteriores, el primero es Isaías, el segundo es Jeremías y el tercero es Ezequiel. ¿Okay? Tiene 48 capítulos y 1248 versículos. El tema principal del libro es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Dejando por acá. Hay una palabra de origen hebrea que se traduce gloria. Esta palabra es kabod, que quiere decir, nuestra versión traduce como gloria, es peso o máximo respeto. Máximo respeto. En nuestro contexto castellano, la palabra gloria no tiene este significado. En nuestro contexto castellano, cuando hablamos de gloria, hablamos de éxito, hablamos de logros. Por fin llegué a la gloria, dice, ¿no? Pero para los hebreos, kabod es el máximo respeto. Es lo que hace brillar a alguien, ¿no? Es lo que permite que salgan de ti como destellos de luz. Destellos de luz. Va más allá de logros o éxitos. Es algo que tiene peso, ¿no? Es algo que tiene peso. Es la palabra gloria. Y si recuerda, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios viene con ellos por medio de una nube. Por medio de una nube. Esa nube era conocido como Shekinah. Shekinah. Que hablaba de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero era una nube. Y esa nube también fue llamada como la gloria de Dios. El tema principal del libro de Ezequiel es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Ese es el tema principal del libro de Ezequiel. La gloria de Dios. La nube, o Shekinah, acompañó a Israel desde que salió de Egipto. Antes de que cruzaran el Mar Rojo, ya la nube está con ellos. Y los viene dirigiendo. Dicen los especialistas que esa nube podría tener, o pudo haber tenido, un radio de tal vez 1,5 kilómetros a 2 kilómetros. Al grado que le generaba sombra al pueblo para que pudieran caminar más de 3 millones de personas en dirección a Canaán. Cuando el pueblo se cansaba, Dios se detenía, la nube se detenía, sobre todo en las noches, y les generaba luz. Esa gran nube que les generaba sombra durante el día de los candentes rayos de luz del sol, ahora les va a generar luz. Se convierte en una gran antorcha de fuego. Es impresionante. Eso es la gloria de Dios. Eso es la gloria de Dios. Ahora, llegan a Jerusalén, llegan a Canaán, y la nube se estaciona ahí, pero se deja hablar de la nube. Sí, ya no se habla de la nube, y es ahora, a través del libro de Ezequiel, que se empieza a hablar de la nube. Ezequiel nos presenta una nube que se mueve, una nube que se está moviendo y se va al norte.
es decir, a Babilonia. Esa nube empieza a moverse y se va a ir a Babilonia. Se va a estacionar en Babilonia porque allá está el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa con Jerusalén? Jerusalén se queda sin gloria. Entonces la palabra hebrea para gloria es kabod. Pero la palabra sin gloria, ¿no? Le ponemos una i acá atrás. Y kabod. Y kabod quiere decir sin gloria. Y kabod quiere decir sin gloria. Como que no estuvieran protegidos. Por eso el pueblo quedó desolado y es pisoteado por los babilonios. Pero hay gente ya en Babilonia que va a adorar a Dios, gente como, pues Ezequiel, como Daniel, como Sadrach, Mesach, Abednego, gente como Esther, ¿se acuerda de la reina Esther? Gente como Zorobabel, como Josué, un sacerdote, entre otros, a quienes se les llama por su nombre, que experimentaron la gloria de Dios en un país ajeno. Esto es maravilloso. Entonces, aquí está la palabra gloria. ¿Okay? El libro tiene 48 capítulos y 1248 versículos. Su tema es la gloria de Dios. El libro es toda una lectura sobria y sistemática. El libro como tal plantea una serie particular de problemas y dificultades. A través de Ezequiel, Dios le da las medidas del nuevo templo. ¿Que eso podría ser más profético? Que sí tiene que ver con Apocalipsis. Que podemos decir, se cumplió en el tiempo del regreso de la cautividad babilónica y también se cumple, y eso es a través de las visiones de Juan en la isla de Patmos, y se cumplirá al final de los tiempos, las medidas del templo, etcétera, ¿no? Del gran templo. Y dificultades que no se manifiestan en el resto de la literatura profética. Y parece ser que las medidas que da Ezequiel del nuevo templo no cabe en ningún lugar de la tierra. No cabe en ningún lugar de la tierra. Son medidas extraordinariamente fuera de la realidad. Por ejemplo, el libro es muy rico, es abundante en géneros literarios, tiene diversos estilos de comunicación. El lector empieza a leer del capítulo 1 y Ezequiel lo atrapa. No sé si le ha tocado leer libros así que del principio tú te emocionas y no quieres terminarlos. Pero hay libros que del principio dice, ay no, ¿quién lo escribió? Ay no, ¿qué estaría pensando el autor, no? ¿Para qué gasté tanto en este libro? Pero no, cuando lees Ezequiel es una maravilla de género literario. Tiene diversos estilos de comunicación y abundancia de imágenes poéticas. Hay que recordar que los profetas, aparte de ser profetas o sacerdotes, en el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel, también eran poetas, que no solo revelan la gran imaginación literaria y creatividad del profeta, sino que presentan a la persona que lee y estudia el mensaje de Ezequiel un desafío formidable. ¿Okay? ¿Ven esta imagen acá? Ezequiel presenta a personajes, a un personaje, parece a seres celestiales, que tienen 4 caras. Cada uno tiene 4 caras, entre otras 4 alas, etc. Están llenos de ojos, de pies, manos, por todos lados. Y tienen una cara de león, la otra cara es de hombre, la otra cara es de águila y la otra cara es de buey. Y Apocalipsis
los trata por separado. Nos dice que son cuatro seres vivientes. Cuatro seres vivientes. Y sí, Apocalipsis habla que tienen cara de becerro. Y aquí Ezequiel dice cara de buey. Y a lo demás es lo mismo. Cara de hombre, cara de león y cara de águila, ¿no? Pero Apocalipsis los trata como cuatro seres vivientes, como si fueran los cuatro seres celestiales más cercanos a Dios, o como que fueran el cinturón de seguridad de Dios. Voy a usar esta frase, ¿verdad? El número cuatro en la literatura profética y sobre todo apocalíptica tiene que ver con la rosa de los vientos, el norte, el sur, este, oeste. Jesús mismo dijo que cuando Él venga, mandará a sus ángeles para que tomen a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra, dice Jesús, de los cuatro ángulos de la tierra. Ezequiel parece que les llama a querubines, querubines. Ahora recuerden que los querubines llegaron a tener una gran labor. Por ejemplo, Génesis capítulo 3 nos dice al final, cuando Adán y Eva son corridos del huerto, Dios pone querubines en la entrada para proteger la entrada al jardín del Edén. Cuando se le pide a Moisés que construya el arca del pacto, lleva en sí unos querubines como en símbolos de reverencia. Cuando el arca del pacto está dentro del lugar santísimo, los querubines se tienen que hacer más grandes y están mirándose el uno al otro, como cuidando el arca del pacto. El templo de Salomón estaba lleno de imágenes de querubines. Entonces parece ser que estos seres celestiales, que son mensajeros de Dios, que no son Dios, ni son extensión de Dios, no tienen ninguna característica de divinidad, son seres celestiales, mensajeros por Dios, que sin lugar a dudas nos hablan acerca de quién es Dios. Nos hablan acerca de quién es Dios. Por ejemplo, el capítulo 1 de Ezequiel, en el versículo 5, dice el profeta, y en medio de ella, viene hablando del viento tempestuoso, de esa gran nube que les mencioné hace rato, que es como un fuego envolvente, que genera un gran resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Es el bronce refulgente, siempre la ira de Dios. En medio de ella, dice, la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, para desplazarse con rapidez, y centellaban a manera de bronce y muy bruñido, otra vez la ira de Dios. Y debajo de sus alas, que habla de protección, de cuidado, a sus cuatro lados tenían cuatro manos de hombre, y sus caras y sus alas por cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era de cara de hombre y cara de león al lado derecho de las cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. O sea, eran cuatro seres vivientes y los cuatro tenían cuatro caras. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima. Cada uno, dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos como señal de respeto al eterno Dios. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban
y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Recuerde que Isaías tuvo una visión también donde hay carbones de fuego encendidos, en el capítulo 6 de su libro. Dice, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. El fuego en la literatura hebrea tiene que ver con purificación, en busca de la santidad. Y los seres vivientes corrían y se volvían a semejanza de relámpagos, así, ¿no? Rápido. Y mientras yo miraba, dice Ezequiel, porque él nos lo está narrando, pues, no olvidemos que Ezequiel está hablando. Mientras yo miraba los seres vivientes, dice, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. Esto le encantaría a Jaime Maussan, ¿no? Pero de maravilla, ¿no? Y el aspecto de las ruedas, y su obra era semejante al color del crisólito, y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. O sea, había carros ahí, ¿eh? Cuando andaban, se movían hacia adelante, se movía hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4, llenos de ojos. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión de las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, aquí entra el Dios Todopoderoso, como el ruido de muchedumbre, como el ruido del ejército, cuando se paraban y bajaban sus alas. Imagínense. Y solo eran 4. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Trono es el máximo símbolo de poder. Es donde está el rey. Veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Es el Shaddai, es el Todopoderoso, pues. Es el eterno Dios. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Dice el versículo 28, el final, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Escuche bien esto. O sea, todas esas imágenes, esa visión celestial, lleva el propósito de expresar, ¿qué cosa? La gloria de Jehová. Todos esos seres vivientes expresan la gloria de Jehová, dice Ezequiel, y cuando yo lo vi, vea lo que hizo. Me postré sobre mi rostro, sobre todo cuando vea el trono alto.
y oí la voz de uno que hablaba. Nombre. Hasta usted y yo terminamos de rodillas ahí. Bueno, ¿qué le parece a Ezequiel? Imagínense leer todo el libro de Ezequiel lleno de literatura apocalíptica. El hombre, o la cara de hombre, podemos observar que Ezequiel se encarga de exaltar a las criaturas. Obviamente es Dios. Es decir, si las criaturas, los animales tienen un valor, el hombre más, su pueblo más. El águila exalta a las aves del cielo. El águila exalta a las aves del cielo. Un águila puede ver una rata de campo, 4.000 metros de altura. El buey exalta a todos los animales domésticos. Y ahí está. El león va a exaltar a todas las fieras. A todas las fieras. Ahora, en los tiempos, bueno, de Ezequiel, aparte se les conoce como 4 seres vivientes, también da la idea de querubines. Y Apocalipsis les llama seres vivientes. 4 seres vivientes. 4. Y aquí son 4, pero cada uno tiene 4 caras. Y en Apocalipsis, cada uno tiene una cara diferente. Hay uno con cara de león, hay uno con cara de águila, otro con cara de hombre, otro con cara de buey en Apocalipsis. Y en Ezequiel, cada uno tiene las 4 caras. Pero en ambos lugares, estas figuras representan, como lo dice Ezequiel, la gloria de Dios. Así es que no tenemos que ponerle más. Lleno de ojos, Dios tiene control, ve todo. Lleno de manos, tiene el poder, tiene la autoridad. Pies por todos lados. Él no está limitado a tiempo ni espacio. Está en el trono. Hay que recordar que los seres vivientes no son Dios. No tienen divinidad. Pero esas imágenes expresan la gloria de Dios. Y todo el libro de Ezequiel va a hablar de la gloria de Dios. Ok, ¿algún comentario? Que hay que leerlo todo. Hay que leerlo todo, exactamente. Hay que leer todo Ezequiel y le va a encontrar. Así que usted va a encontrar oráculos, profecías, historias. Bueno, la manera en que Ezequiel se encarga de describir su libro es una maravilla. Es una maravilla. Y se lo va tratando con Apocalipsis, pues le va encontrando. Pero sí sería bueno, no sé, empezar a leer, investigar, buscar material que nos ayude con las imágenes para no, decir, yo me imagino, yo pienso que lo que está pasando aquí es esto. Aunque mire, la mitad del libro habla de juicio. La otra mitad habla de esperanza. Pero todo el libro va a hablar de la gloria de Dios. Como les decía, vamos a encontrar oráculos, vamos a encontrar esos oráculos, pero dirigidos en calidad de juicio a las naciones extranjeras, aquellas que llevaron a Judá a pecar, aquellos que fueron sus amigos de parranda, diríamos. Está el nuevo templo y el nuevo culto, y para eso se necesita un nuevo corazón. Y qué interesante, porque mientras Ezequiel da esta profecía, no hay templo. No hay templo. Por eso más tarde el profeta, Habacuc, dice, calle delante de él toda la tierra, ¿se acuerda? Mas Jehová está en su santo templo. ¿Qué profecía tenemos? Bueno, Ezequiel es fiel a las tradiciones. Es muy importante. Por eso es muy conservador, muy separatista. Por eso le dice al pueblo, sí se puede ser judío fuera de Jerusalén. El Dios de Ezequiel presenta y destaca la fidelidad y la lealtad como prioridades teológicas. Así es que tú y yo vamos a ver en Ezequiel un Dios fiel a un pueblo que es infiel. Hermanos, pasa lo mismo hoy en día. Dios sigue siendo fiel, como Pablo lo dice a los de Tesalónica, a pesar de que nosotros somos infieles. Se destaca la fidelidad de Dios al pacto. Aun cuando el templo fue destruido y el arca fue destruida, para Dios sigue existiendo el pacto. No puede ser destruido. Babilonia es el instrumento de Dios para educar y corregir a su pueblo. Dijera un hermano por ahí,
Dios da buenos garrotazos con palos chuecos. Te educa usando a gente que ni es temerosa. Gente que ni busca a Dios. ¿Qué más vemos en Ezequiel? El señorío de Dios. Vemos a Dios en su trono. Él está en su trono. Judá está esclava en Babilonia, pero Dios sigue estando en su trono. Hermano, tú y yo podemos estar enfermos, podemos estar tristes, podemos estar alegres, nos pueden estar pasando cosas bastante complicadas. Dios sigue estando en su trono. Aquella canción que dice, tú dejaste tu trono, es mentira. Dios nunca dejó su trono. Dios está en su trono. Tú y yo tenemos que verlo siempre sentado allí en su trono. Así lo ve Ezequiel, así lo ve Daniel, así lo ve Isaías, así lo ve Juan en la ira de Patmos, así lo vio Esteban antes de morir en su trono. Dios nunca se olvida de sus promesas al pueblo. Dios cumplió las promesas a pesar de que el pueblo nunca cumplió con él. Dios les expresó su gran amor. ¿Qué más vemos en Ezequiel? Santidad. Vemos a Ezequiel un hombre santo. ¿Por qué de origen sacerdotal? Y más ¿por qué de origen? Porque él era sacerdote. Él sabe lo que es la santidad. Por eso él dice, si el justo se aparta de su justicia y peca, ya no le son tomadas sus obras justas. Pero si el pecador se arrepiente, es salvo. Y dice Dios, la muerte del impío no la quiero. Lo que quiero es el arrepentimiento. Pero sí se puede ser santo. Sí se puede ser santo. Por eso Dios le llama a Ezequiel hijo de hombre. O sea, puedes caer, tú puedes fallar, eres un hombre. Dios llama al profeta hijo de hombre y así pone de relieve la mortalidad y fragilidad humana. No nos confiemos, no somos superhombres, no somos supercristianos. Pablo dice, quien piense estar firme, cuide que no caiga. El profeta no puede ver a Dios y vivir. Pero ve a Dios en un carro celestial, lo que vimos en el capítulo 1. Esas ruedas que llevaron al pueblo a Babilonia, lo regresarán a su tierra natal. También habla de la santidad del nombre de Dios. Reclamos éticos y cúlticos, el rechazo al cúltico y la liturgia en el templo que no manifiestan implicaciones éticas en las personas que adoran. Ellos estaban acostumbrados a adorar a Dios en el templo y ahora no tienen templo. Y aparte de eso, están lejos de su tierra. Hay gente que hoy en día, por la tradición evangélica, cuida demasiado el edificio, ¿no? Y no cuida su cuerpo como templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Un buen culto, desde la óptica del profeta, manifiesta sus virtudes en forma concreta y clara en el rechazo firme, decidido y pleno a la corrupción gubernamental, la injusticia en la corte y la infidelidad religiosa. No puede haber un culto agradable a Dios sin vivencia de justicia. Si yo no puedo estar alabando a Dios y levantando mis manos, cerrando mis ojos, diciendo Dios te alabo, Dios te sirvo, y saliendo no le sirvo o no le adoro. La adoración sale del templo, no se queda en el templo. El profeta rechazó a mano poder, no sé, la mezcla de santidad a Dios con las injusticias y la impiedad. Ellos deberían de decidirse a adorar a Dios o no adorarle. Ser impíos o ser píos. Y como conclusión, cada persona es responsable ante Dios y la comunidad de sus actos. Lo que vemos en Ezequiel se aplica a todas las generaciones. El padre no lleva los pecados del hijo, ni el hijo lleva los pecados del padre. El profeta es responsable de cumplir su misión ante Dios y el pueblo, en ese caso, Judá, es responsable de obedecer el mensaje divino, pero tú y yo tenemos el mensaje de Dios, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ya no tenemos que recibir clases, ¿no? Tenemos que aplicarnos, llevar a cabo la misión de Dios. El profeta debe ser fiel a su misión. Tú y yo debemos de ser fieles a la misión evangelística y misionera. Y sabes, una iglesia que no cumple con su misión evangelística y misionera no justifica su existencia. Que sea Dios que nos cuide a nosotros y podamos ser hombres al estilo de Ezequiel, ¿no? Un hombre que está alentando a la nación, no solo con un sí se puede, sino diciéndole, esto es lo que Dios demanda de ustedes. Y sin lugar a dudas, sí hubo resultados. Sí hubo resultados. Comentarios, preguntas. Estamos terminando. Sonrían. Cristo les ama.
Yo ya terminé. Qué hermosa clase, profe. Qué bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Adiós. ¿Algún comentario para cerrar? Mientras tomo agua por acá. Qué comentario. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Y damos gracias Oramos. a Dios por esta clase, la vida de Ezequiel. Y sí, les animo a leer Ezequiel. Sí. Lea Ezequiel y vaya subrayando su Biblia a más no poder. A más no poder. Lea libros o Biblias que traen introducción a Ezequiel. Lea algunos comentarios que tengan que ver con Ezequiel y que Dios siga trabajando en este libro. Aporta muchísimo, muchísimo, muchísimo para nosotros. Oramos. Padre Dios, gracias por el libro de Ezequiel, gracias por el profeta Ezequiel que hasta el día de hoy sigue aportando muchos principios, valores, creencias para nosotros como tu iglesia en pleno siglo XXI. Gracias por el pastor Miguel, oramos por su salud, cuida de él, su familia y de esta amada iglesia, el Alfarero. Que la gracia tuya se exprese siempre en ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Gracias. Que Dios les bendiga muchísimo. Entonces nos vemos Gracias, pastor. Buenas la noches. próxima Dios semana. les bendice. Buenas noches. Gracias. Bendiciones a todos. Hasta luego. Dios les bendiga. Hasta luego. Buenas Gracias. noches, Buenas noches, bendiciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.